¿Está bien? Ya. Ya. Ahora sí, chicos, como les estaba comentando, en la clase de hoy vamos a ver normalización y ya como siguiente punto comenzaríamos con lo que es el tema del proyecto. Si no me equivoco, el ingeniero Peinado cuando avanza en normalización, luego les hace ver el tema de seguridad y ya con eso termina el segundo módulo y comienza lo que sería el segundo parcial y luego la entrada al proyecto, ¿no? Entonces conmigo vamos a ver normalización y vamos a entrar a su proyecto. El tema de seguridad lo vamos a ver al final de mi parte, ya, eso no es muy complicado. Entonces vamos a comenzar con normalización. Ya, este tema de normalización nosotros lo teníamos que haber visto antes que entrar a las consultas SQL. ¿Por qué? Porque la normalización son un conjunto de formas, por así decir, que nos ayudan a regularizar la base de datos, es decir, que esté todo en orden dentro de las tablas, ¿ya? Entonces nosotros no podemos aplicar consultas SQL sin paso previo de haber realizado la normalización, ¿no? Entonces, si no me equivoco, existen 5 o 7 formas normales dentro de las bases de datos, pero con que tu base de datos cumpla las 3 primeras, ya está formalizada y ya está en una forma consistente, por así decir, la base de datos, ¿no? Y de forma íntegra. Ahora, estas formas normales, si bien se aplican, por así decir, un ejemplo sencillo sería como que la empresa haya tenido la base de datos dentro de Excel, que es algo común que se da a veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros creamos una base de datos en Excel, por así decir? Miren este ejemplo, tenemos la tabla estudiante y como pueden ver tenemos los atributos, el registro del estudiante, el nombre del estudiante, su apellido, su teléfono, la sigla de la materia y el nombre de la materia que tiene inscrita. Entonces, eso puede ser algo común que se dé, ¿no? Pero cuando nosotros llevemos esta base de datos de Excel a Access, por así decirlo, o a cualquier otro sistema gestor de base de datos, va a haber un problema. ¿Cuál va a ser ese problema? Si ustedes recordarán, si trabajaron su modelo relacional en Access, les va a decir, ¿no?, que la llave primaria de algunos de estos estudiantes se está repitiendo más de una vez. Por ejemplo, este 2170 se vuelve a repetir más abajo y más abajo, ¿no? Y si lo llevamos a un sistema gestor de base de datos, nos va a decir hay redundancia de información. Entonces, ahí es donde radica la primera forma normal. La primera forma normal lo que trata de hacer es evitar la redundancia de datos, es decir, que solo exista un dato único para representar una sola información, es decir, que solo exista un ingeniero Peinado, que solo exista un licenciado Mendieta, que solo exista un licenciado Saavedra. Entonces, a eso es a lo que hace referencia la primera forma normal, ¿no? Evitar la redundancia de datos. ¿Ya? Entonces, la primera forma normal, ¿cómo se trabaja? ¿O cuáles son los pasos para realizar la primera forma normal? Por lo general, cuando nosotros trabajamos la primera forma normal, hay que centrarse en esa tablita base que nos brindan y buscar cuál de esos atributos que tiene almacenada la tabla es la que está generando que la información se repita. Es decir, que se repita varias veces el nombre del estudiante. En este caso, chicos, ¿cuál creen que serían esos atributos que están generando la redundancia de datos en esta tabla? ¿Código de qué? Ya el código del estudiante. ¿Otra sugerencia? Aparte de Leonardo. Ya, nuevamente, vamos por pasos. La primera forma normal, ¿en qué se centra? En evitar la redundancia de información. Primeramente, yo tengo que analizar esta tabla, ¿qué nombre lleva? Lleva el nombre de estudiante. Entonces, por lo tanto, esta tabla sí o sí tiene que almacenar información que representa o caracteriza a un estudiante, ¿no? El registro, el nombre, el apellido y el teléfono son cosas que nos caracterizan, ¿no? Es información que le interesa a la universidad tener almacenada. Pero ¿qué pasa? Con sigla, materia y nombre de la materia, ¿eso describe a un estudiante? No, ¿no ve? Entonces, si nos ponemos a analizar estas dos cositas, estos dos atributos, sigla de materia y nombre de la materia, son las que está ocasionando que por cada materia que el estudiante inscriba se va a repetir su nombre al inicio. Entonces aquí podríamos decir, ¿sabes qué? El 2180 va a llevar otra materia, que su nombre es este de acá, y vamos a decir que va a llevar ZIP 360, si no me equivoco, que es base de datos. Entonces, aquí miren, por crear otra materia que tiene inscrita el estudiante, yo estoy generando redundancia de datos, ¿no? Entonces aquí se está repitiendo otra vez. Y si creo otro estudiante que tiene una materia inscrita, se va a estar repitiendo otra vez su información.
Entonces, con este análisis me he dado cuenta que estos dos atributos de acá son lo que me están generando que se repita la información a cada rato. Entonces, el siguiente paso, una vez identificados los atributos que me generan la redundancia, es sacar esos dos atributos y llevarlos a una nueva tabla, como pueden ver aquí, ¿no? Aquí le doy otro nombre, estudiante materia, y aquí están los dos atributos principales, ¿no?, que me estaban generando la redundancia. Sigla materia y nombre de la materia. Ahora, como hay una relación entre estudiante y materia, tengo que obviamente mantener la llave primaria del estudiante para indicar, ¿no?, este estudiante a qué materia pertenece. Y aquí tengo la tabla original aplicada a la primera forma normal. Ya no existen esos dos atributos que me generan la redundancia. Lo que hice fue extraerlos y colocarlos en una nueva tabla, ¿no? Y mantengo la llave primaria de la tabla original para mantener la relación entre las dos entidades y que la información se mantenga consistente, ¿no? No sé si se entendió, chicos, o quieren otro ejemplo. ¿Se entendió o no se entendió? Ya, miren, lo vamos a hacer con Access para que se comprenda, si no con Excel no se va a comprender. Entonces, esto de acá lo voy a cerrar un ratito. Nos vamos a crear diseño de tabla, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar los atributos que representan a un estudiante, ¿no? Código estudiante, su nombre, apellido y teléfono, ¿no?, tal como estaba ahí. ¿Y qué más? Luego sería la materia, ¿no?, código o sigla de la materia. Aquí la vamos a poner así, sigla materia. Sigla materia, o mejor de esta forma, sigla materia, aquí nombre de la materia, y ya. Ahora esto de acá en vez de código le vamos a poner registro, le vamos a decir que es numérico, nombre, teléfono igual numérico, lo vamos a poner, y nombre de la materia, o perdón, sigla de la materia, es combinación, ya. Entonces ya tengo aquí mi tablita, lo voy a guardar. Esta de acá, como en el ejemplo, le voy a poner estudiante, y me dice que no hay una llave primaria de momento. Entonces yo lo voy a guardar sin llave primaria, para que se entienda un poquito mejor. Entonces me voy a ver, y aquí lo que voy a hacer es simplemente copiar la información, ¿no? Esta información de acá. Vamos a ver si me permite. Ya, ahí está. Entonces, lastimosamente hay que copiar y pegar fila por fila. Tengo. Entonces aquí pegamos el último y ya. Ahora miren, si se dan cuenta, aquí todos son estudiantes únicos, ninguno se repite, ¿no ven? ¿Y qué es lo que hace esta base de datos? Es indicarme el estudiante y qué materia tiene inscrita actualmente en la universidad. Ya, ahí está la información de cada estudiante con su materia. Pero ¿qué es lo que pasa? Supongamos que este estudiante de acá, Claudia Garzón, con registro 2170, vuelve a inscribir una materia. Entonces yo copio su información nuevamente. Ya, y la tengo aquí, no me deja copiar. Ya, vuelve a inscribir una materia. Y en este caso vamos a decir que es MAT 100, que sería cálculo 1. Ya aquí le digo MAT 100 y cálculo 1, ¿ya? Ahora miren, aquí el sistema gestor de base de datos no me indica un error. ¿Por qué no me indica un error? Porque no hay una llave primaria aquí que represente o identifique de manera única a un estudiante. Es como les decía, es como que esta base de datos que han creado en Access la han pasado de Excel directamente a Access, ¿no? Pero en base de datos ustedes saben que sí o sí tiene que existir una llave primaria para identificar a los objetos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si aquí yo digo registro de estudiante? Va a ser mi clave primaria. Ya, entonces ahí la está guardando como llave primaria. Y aquí, miren, me va a decir un error. Los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice o clave principal o relación. Cambie los datos en el campo o los campos que contienen datos duplicados. ¿Ya? Entonces, ahí es donde estoy viendo la primera forma normal. ¿Por qué me sale ese error? Porque estoy intentando almacenar información redundante. ¿En qué sentido? En el sentido de lo siguiente. En el sentido de que aquí... me lo eliminó, qué macana. Ya, en el sentido de que aquí se está repitiendo
el nombre de una persona dos veces, ¿ya? Entonces yo no puedo hacer referencia a una misma persona más de una vez dentro de una tabla, porque eso crearía valores repetidos o redundantes, como indica la primera forma normal. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que para que se evite ese error es que esos atributos, en este caso sigla de la materia y nombre de la materia, que causan que se repita el nombre, extraerlos en una nueva tabla. Ya, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero un ratingo voy a recuperar ese atributo. Está diseño. Ya. Entonces aquí voy a crear la segunda tabla, la que teníamos a continuación. Ya, esta tabla de acá, miren. Esta tabla que sería estudiante materia, la cual almacena esos dos atributos que anteriormente ocasionaban que se repita la información. Entonces en este caso, nuevamente, sigla materia y nombre materia. Ambos texto corto, ¿ya? Entonces ya dijimos que en las bases de datos o en un sistema gestor de base de datos no puede haber una tabla sin un identificador, ¿no?, que lo represente de forma única. Entonces aquí le voy a decir que la sigla de la materia es su clave primaria para identificar de manera única a cada materia a través de su sigla. Entonces esta acá se va a llamar estudiante materia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta tabla estudiante materia? Aquí yo voy a indicar la sigla de cada materia, así como teníamos aquí en la tabla estudiante. Miren, un ratingo, vamos a ver los datos. Aquí tenemos la materia de CPA 100, base de datos, contabilidad 2 y cálculo 1. Las vamos a crear acá. Entonces CPA 100, contabilidad, si no me equivoco. Vamos a ir en orden, por favor. CIF 360, base de datos. CIF 360, base de datos. CPA 150, que era contabilidad 2. Y finalmente MAT 100, cálculo 1, ¿no? MAT 100, cálculo 1. Ya. Entonces, aquí ya tengo creada la tabla estudiante materia. Pero si se dan cuenta, miren, vamos a ir a herramientas de base de datos. Vamos a crear las dos tablitas. Ahí están. Ya, como pueden ver, miren, aquí tengo dos tablas. Y lo que está buscando estas dos tablas es que me indique el estudiante qué materia tiene inscrita. Entonces aquí tiene que haber una relación, ¿no ve? Entonces entre estas dos tablas, esta tabla es la que almacena a los estudiantes y esta de acá es la que almacena qué materias tiene inscrita cada estudiante. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que se relacionen los datos entre una tabla y la otra? A través de una relación. Entonces, la llave primaria del estudiante tiene que pasar como foránea a esta tablita de acá, ¿no? Para indicar, este estudiante tiene tal materia inscrita. Porque si no, de nada serviría que las tengamos por separado, ¿no? Tiene que tener una relación. Entonces yo voy a ir aquí nuevamente y voy a insertar la llave primaria de estudiante, ¿no? Acá. Entonces, aquí le voy a decir registro estudiante. La tengo aquí, es con barra baja. Registro estudiante y es de tipo numérico y ya. Ahora, aquí lo voy a guardar de momento sin llave foránea para que se vea un poquito mejor. Me voy a ver y ya. Miren, se ha creado un nuevo campo. Ahora, ¿aquí qué me está pidiendo? Me está pidiendo que indique qué estudiante es el que tiene inscrita esta materia. Entonces yo vuelvo a mi tabla original estudiante. Y aquí tengo el estudiante Claudia Garzón, contabilidad 1, ¿no? Y su código aquí era el 2170, no sé por qué se borró, ahorita lo vemos, pero 2170, me lo reconoce. Después el otro, el estudiante Juan Moyo, con código, aquí les digo, Juan Moyo es 2180 y el otro es 2190. 2180 tiene inscrita base de datos. El estudiante con código 2190 tiene inscrita contabilidad 2 y finalmente el estudiante con código 2170, es decir, Claudia Garzón, tiene inscrita nuevamente cálculo 1. ¿Ya? Es lo mismo que hicimos hace un momento en la tabla estudiante. Ahora miren, yo voy a crear las llaves primarias en esta tabla y las llaves primarias van a ser dos, va a ser registro estudiante y sigla de la materia para representar de forma única a esta tabla.
Ahí está, son dos llaves primarias. Y ahora me voy a ver, ¿no? Retingo. Y miren, no me ha saltado el mismo problema que hace rato, no me dice que hay valores repetidos. ¿A pesar de qué? A pesar de que el código del estudiante se está repitiendo dos veces. ¿Y por qué no me salta el error? Es debido a que hay dos llaves primarias, la de estudiante y la de la sigla de la materia. Puede ser que aquí se repita el código del estudiante, pero aquí la sigla de la materia es diferente, no se vuelve a repetir. ¿Qué es lo que pasaría si aquí yo coloco CPA 100 nuevamente? Ahí sí me saltaría nuevamente el error y me diría que estoy creando valores repetidos. ¿Ya? Pero mientras que uno de los dos sea diferente, no va a haber ese problema de redundancia de información. ¿Ya? Ahora miren, voy a volver a mi tabla estudiante. Voy a ver y voy a colocar esta como llave primaria, no sin antes eliminar estos dos atributos que ya les creé su propia tabla, sigla materia y nombre materia. Sí, y nombre materia. ¿Ya? Ahora sí, le voy a decir que esta de acá va a ser la llave primaria y lo guardo, ¿no? Ah, ya, perdón. Aún me falta eliminar la información en la tabla. Ya, un ratingo, vamos a quitar la llave primaria, vamos a ver. Y ya, ahora sí. Entonces aquí voy a eliminar a este estudiante que se está repitiendo dos veces. Sí, no pasa nada. Y le voy a dar guardar. Ahora sí, nuevamente, llave primaria va a ser esta de acá. Le doy guardar. Y ya no me sale el error. ¿Por qué? Porque ya no se está repitiendo la información del estudiante, ¿no? Hemos eliminado esos dos atributos que estaban aquí, sigla materia y nombre materia, que generaban la redundancia de datos. Entonces, ahora ya tranquilamente yo puedo venir aquí y hacer mi relación, ¿no? La tengo, vamos a eliminar esta de acá. Ya. Ahora sí. Para hacer la relación, no se olviden cerrar las tablas. Ya está, ahora sí, ¿no? Entonces vamos a relacionar estas llaves primarias. Ahí está. Ahora miren, yo me voy a estudiante y Claudia Garzón tiene que tener dos materias. Tiene que tener CPA 100 y cálculo 1. Juan Moyo tiene que tener una sola materia y Mateo Flores una sola materia. Entonces esto de acá es lo que busca la normalización. Volvamos al ejemplo inicial. De una tabla, la cual tiene valores repetidos, como pueden ver aquí, se repite varias veces 2170 y 2180. Entonces, lo que hacemos ahí es aplicar la primera forma normal. ¿Por qué? Porque una llave primaria no tiene por qué repetir sus valores. Si repite sus valores, ahí estamos mal. ¿Ya? Entonces, es de esta forma como se aplicó la primera forma normal. No sé si se entendió, chicos, ahora, un poco mejor. ¿Ya? Eso. Ahorita van a ver cómo se comprende un poquito mejor. Esto de acá es como ir de atrás para adelante. Yo sé que ustedes en su modelo relacional ya lo tienen un poquito más captada la idea y lo hacen más rápido, ¿no? Pero es importante tener estos conocimientos de normalización. ¿Ya? Entonces ya hemos visto la primera forma normal, que son evitar redundancia de datos, es decir, que la llave primaria no debe almacenar valores repetidos. La segunda forma normal son las dependencias funcionales, ¿ya? ¿Y a qué hace la referencia la dependencia funcional? Ya, para no entrar en mucho detalle con la teoría que a veces no se comprende, ¿dónde se aplica la segunda forma normal? La segunda forma normal se aplica cuando en una tabla hay dos llaves primarias. Ya, cuando en una sola tabla hay dos llaves primarias, entonces ahí es cuando se da las dependencias funcionales. ¿Y por qué decimos dependencia funcional? Porque uno de esos atributos, donde hay una tabla con dos llaves primarias, uno de esos atributos que no son llave primaria, tienen una dependencia funcional con una de las dos llaves primarias que existen en esa tabla. Para aplicar el ejemplo, miren, aquí tenemos un atributo que no es llave primaria, y yo tengo que identificar este atributo que no es llave primaria, con cuál de las dos llaves primarias que existen en esta tabla tiene una dependencia funcional, es decir, de cuál depende para que su valor se dé. Entonces yo me pongo a analizar, a ver, para que exista el nombre de una materia, ¿depende del código del estudiante o del registro del estudiante? Para que yo le dé el nombre a una materia, ¿depende del código del estudiante o del registro del estudiante? No, ¿no ve?
Para que exista el nombre de una materia, tiene que existir primeramente la sigla a la cual le corresponde ese nombre de la materia. Entonces aquí yo me estoy dando cuenta que el nombre de la materia depende, sus valores dependen de la existencia de la llave primaria sigla de materia y no de código del estudiante o registro del estudiante. Entonces aquí ya detecté la dependencia funcional, es el atributo no clave nombre materia que depende de sigla de la materia. Entonces una vez identificado eso, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago, como hace rato, es sacar este atributo en una nueva tabla, como pueden ver, y obviamente mantener su llave primaria de la cual depende, y la tabla original, esta de acá, la que tenemos aquí, se convierte en esta de acá nomás. Es decir, posee solamente el código del estudiante y la sigla de la materia. ¿Ya? Entonces, nuevamente hago una repetición. La segunda forma normal se centra en las dependencias funcionales. ¿Cuándo se aplica la segunda forma normal? Cuando en una tabla existen dos llaves primarias. Y a continuación yo tengo que verificar los atributos que no son clave primaria, ese atributo de cuál de estas dos llaves primarias depende. Entonces en este caso dijimos que el nombre de la materia depende de la llave primaria, sigla materia, y no de código estudiante. Entonces extraemos este atributo en una nueva tabla y obviamente con su llave primaria a la cual le pertenece. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar este ejemplo en la tablita que ya tenemos acá. ¿Ya? Y si se darán cuenta, cuando yo cree esa nueva tabla, vamos a tener una relación de muchos a muchos. Aquí a la derecha va a aparecer la tabla materia, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a hacer para que se pueda comprender un poquito mejor. Esta acá la voy a sacar. Ya. Entonces vamos a crear tabla y esta acá no me gusta. Crear diseño de tabla. Ahora sí. Entonces aquí yo voy a crear los atributos, ¿no? En este caso sería la sigla de la materia y el nombre de la materia, ¿no? Nombre materia. Esta acá es texto corto y va a ser la llave primaria. Y esta de acá se va a llamar materia. ¿Por qué se va a llamar materia? Porque como pueden ver, tiene información que hace referencia solamente a las materias. ¿Ya? Entonces le doy guardar. Y aquí, miren, en esta tabla, como su nombre indica materias, obviamente que van a existir todas las materias que hay dentro de la carrera, si lo quieren hacer por carrera, o de la facultad, digamos, de como ustedes lo vean más conveniente, ¿no? Entonces aquí yo voy a introducir toda la información. Entonces, anteriormente teníamos la materia CPA 100, que era contabilidad 1. Después teníamos, aquí no importa el orden, podemos ir por materias de primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, así. Aquí vamos a tener MAT 100, que era cálculo 1. Después teníamos CPA 150, que era contabilidad 2. Y también teníamos CIP 360, que era base de datos, CIP 360, que es base de datos. Y si no me equivoco, no había otra materia, ¿no? Vamos a verificar. Venimos acá, solamente existe contabilidad, cálculo 1, base de datos y contabilidad 2. Estamos bien. Entonces aquí ya tengo almacenada solamente la información de las materias. Ya ustedes le pueden meter más información si quieren. Si quieren aquí también pueden colocar el grupo de la materia, la sigla, lo que ustedes quieran. Entonces aquí le voy a dar guardar. Lo cierro. ¿Y qué tengo que hacer en esta tablita de acá? En la tabla estudiante materia que creamos a continuación. Aplicar la segunda forma normal, ¿no? Las dependencias funcionales. Existen dos llaves primarias en esta tabla, estas dos, y existe un atributo que no es llave primaria. Entonces, este nombre de materia depende funcionalmente de la sigla de la materia, ¿no? Entonces, por lo tanto, este de acá tiene que desaparecer de aquí y crearle su propia tabla, como ya hicimos en materia. Entonces, vamos a eliminar este atributo nombre materia. Lo eliminamos, eliminar filas. Y lo guardamos, ¿no? Cerramos. La tengo. Vamos a eliminar esta. Y vamos a traer materia. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hace rato. Vamos a relacionar las tablas. Sigla materia con sigla materia. ¿Ya? Y vamos a traer la tabla original que era estudiante. Ahí está. Y ya.
Ahora, como pueden ver, hemos obtenido una relación de muchos a muchos. Es así como nacen las relaciones de muchos a muchos a través de la normalización. Ahora vamos a ver si no hemos perdido la información que teníamos hace rato. Recordemos que Claudia Garzón tenía dos materias inscritas, ¿no? En este caso CPA 100 y MAT 100, siguen las materias. Base de datos y contabilidad 2, ¿no? Entonces la información sigue ahí almacenada, solamente que esta vez de una forma más resumida. Si nos vamos a materia, tenemos que ver el código del estudiante que tiene inscrita esta materia. Entonces, contabilidad 1 solo existe un estudiante, en contabilidad 2 solo uno, en cálculo 2 solo uno, perdón, aquí era cálculo 1, ¿ya? Y aquí en base de datos solamente uno, ¿no? Entonces, aquí lo voy a cambiar y ya está. Aquí me falta la D. Ya estuvo. Entonces la información sigue manteniéndose ahí. Si ustedes quieren, se los voy a pasar a esta base de datos, pueden crear más estudiantes dentro de cada materia. Se va a reflejar acá, ¿ya? Entonces esa es la dependencia funcional, ¿ya? Sé que no se comprende muy bien, pero traten de aprenderse los conceptos, ¿ya? Así como les dije hace un momento. Si en una tabla existen dos llaves primarias, ustedes tienen que centrarse en aquella que no son llave primaria y buscar ese atributo no clave a cuál de las llaves primarias de esta tabla pertenecen, ¿no? Y posteriormente hacer su corrección sacando esos atributos que no son no clave con su llave primaria de la cual dependen, ¿no? Entonces aquí estos dos los trajimos aquí y la tabla original queda de esta forma, ¿no? Esa es la dependencia funcional, ¿ya? Tengan en cuenta lo siguiente, a mí no me saltó ningún error, pero puede ser que ustedes por alguna equivocación aquí creen varias materias, pero en la tabla original, en esta de acá, puede ser que hayan creado una diferente y no la tienen registrada en la otra tabla, ahí no les va a dejar relacionar, ya tienen que tener cuidado. Toda la información que hayan cargado en las tablas anteriormente tienen que estar registradas en la tabla origen, ya en este caso en materia. Ya, esa es la dependencia funcional. No sé si se comprendió, chicos, o tienen alguna duda. ¿Se comprendió? Sean sinceros. ¿Cómo? Ya, el anterior semestre no fue así, dijo segunda forma normal o... No, el anterior semestre solamente fue consultas SQL. ¿Verdad? ¿Hubo normalización? ¿Cómo era entonces? No vi el examen. Ya si fuese... ¿Verdad? Bueno, ya si fuese de forma escrita, lo que tendrías que hacer es tus tablitas con reglas. Como el Excel, ¿lo ves? Ajá, ya como esto. Así Ya. Así nos dio el licenciado arriba. Por eso, siempre les va a dar una tabla base en la cual... ustedes lo tienen que hacer aquí. Se aplicó la primera forma normal, detecté que los atributos que generan la repetición son estos dos. Así, bien descrito, ¿no? Eso sería. Ya, ahora nos falta una última forma normal, la tercera. Ya, pero antes no se olviden hacer la lista, por favor. Ya. Ahora sí, no nos distraigamos, sigamos manteniendo la concentración. Ya, vamos con la tercera forma normal. Esta de acá tiene una teoría bastante compleja, extensa. Pero, ¿cómo identificar cuándo aplicar la tercera forma normal? ¿Ya? ¿Cómo detectar? Cuando ustedes tengan en una tabla un atributo que no sea clave primaria y se repita a cada rato el nombre, la información del nombre, ahí es donde tenemos que aplicar la tercera forma normal. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la tabla estudiante, ¿no ve? Tenemos la tabla estudiante. Y si se dan cuenta, aquí hay dos atributos, PPA y rango del estudiante. En este caso, PPA sí describe a un estudiante, es aceptable. Rango de estudiante también, pero si nos damos cuenta, hay un detalle con rango del estudiante. Supongamos que aquí en contaduría hay 8.000 estudiantes, por así decir, entonces aquí 8.000 veces se va a estar repitiendo excelente, pésimo, excelente, pésimo, excelente, pésimo, de acuerdo al PPA que tenga el estudiante. Entonces, ahí es donde entra la tercera forma normal, cuando en un atributo no clave primaria, se repite a cada rato la información. ¿Ya? Entonces, como les digo, ¿no? Aquí se va a estar repitiendo bastantes veces. O es como en el caso que ustedes tengan una tabla producto
y dentro del producto tengan la categoría, el atributo categoría, y ahí a cada rato diga gaseosa, 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 fritura, fritura, fritura. Entonces va a estar repitiéndose a cada rato en una columna la misma información. Entonces ahí es cuando nosotros aplicamos la tercera forma normal, ¿ya? Ahora, si quieren la forma teórica de esta tercera forma normal, tienen que manejar estas variables de momento, x, y, z. Y la tercera forma normal consiste en detectar las dependencias transitivas. Entonces, ¿cuándo es una dependencia transitiva? Cuando un atributo que no es clave primaria, un atributo z, depende funcionalmente de y, del atributo y este atributo y, a su vez, tiene una dependencia funcional con código del estudiante. Entonces, por lo tanto, como PPA tiene una dependencia funcional con código del estudiante, este atributo rango estudiante que depende funcionalmente de PPA, por lo tanto, tiene una dependencia transitiva con código del estudiante. Entonces, es una chorizada mental, por así decir, que uno se confunde, pero para hacérselo más fácil, ya les dije, ¿no? Cuando en un atributo no clave se repita cada rato la información, ahí es la tercera forma normal, de entrada. Entonces vamos a aplicar, miren, la tercera forma normal. La tercera forma normal, al igual que las anteriores dos, tenemos que ubicar cuál de estos atributos es el que se repite a cada rato. ¿Ya? En este caso sería rango del estudiante, el cual depende del PPA, ¿no? Entonces lo que yo hago es extraer estos dos atributos en una nueva tabla y le creo una clave primaria, en este caso PPA va a ser la clave primaria, y aquí de acuerdo al PPA va a ser un rango, ¿no? Excelente, pésimo o aceptable, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, para mantener, mejor dicho, la relación entre estudiante y su categoría o estatus del estudiante, mantenemos el PPA en la tabla origen, ¿no? En la tabla origen. Lo mismo acá, miren, otro ejemplo, el tradicional. Tienen la base de datos de la facultad y hay más de 8.000 estudiantes y cada uno pertenece a una determinada carrera, ¿no? Entonces aquí se va a estar repitiendo la información a cada rato y lo que hacemos es extraer ese atributo en una nueva tabla. Si no tiene clave primaria se la creamos y esta clave primaria que creamos en esta nueva tabla se la pasamos a la anterior para poder indicarle, ¿no?, a qué carrera pertenece. Esa es la cuestión en la tercera forma normal. Claro, el código sí, pero vamos a ver el detalle, vamos a pasarlo aquí a Access para que se comprenda un poquito mejor. Ya vamos a cerrar esto y aquí vamos a crear una nueva, ¿qué dice? Sí, no pasa nada. Vamos a cerrar esto y estudiante, nos vamos a ver. Y aquí vamos a crear, supongamos así como está en el ejemplo, tenemos la carrera a la cual pertenece el estudiante, ¿no? Carrera, estudiante. Entonces aquí le voy a decir que va a ser texto corto. Me voy a ver, le doy guardar y ya. Entonces aquí miren, como último parámetro me está pidiendo la carrera a la cual pertenece ese estudiante. Pongamos que este estudiante pertenece a información y control de gestión y pongamos que el otro estudiante pertenece a contaduría pública y finalmente el tercer estudiante pertenece a información y control de gestión. Y aquí ustedes imagínense que hay 8.000 estudiantes y cada uno pertenece a una carrera, ¿no? Y esto está almacenado dentro de estudiante. Entonces ahí es donde se aplica la tercera forma normal. En ese atributo no clave, que se repite a cada rato, lo que yo hago es extraer ese atributo, carrera estudiante en este caso, en una nueva tabla. Entonces diseño de tabla, carrera estudiante, estudiante, y aquí arriba, si no tiene clave primaria, le asigno 1, ¿no? Código de carrera. Y aquí va a ser texto corto. Y esta acá va a ser mi llave primaria, el código de la carrera. Y listo, le voy a dar guardar. Se va a llamar carrera. Y cerramos. O mejor lo vamos a rellenar la información. Entonces aquí asigno los códigos, ¿no?, para las dos carreras que tengo. 109-1, que es información y control de gestión. Y 105-5, contaduría pública, ¿no? Contaduría pública. Ya está. Entonces, esto de acá lo guardo y miren, ahora, ya tengo la tabla estudiante, no, mejor aquí, lo vamos a ver en las tablas. Aquí en relaciones voy a agregar la nueva tabla que sería carrera. ¿Ya? Entonces, miren, aquí ya tengo carrera y carrera está relacionada directamente con estudiante. Entonces, aquí el detalle era que en carrera de estudiante se estaba repitiendo la información a cada rato. Lo que hice fue tercera forma normal, dependencia transitiva. Lo creo en una nueva tabla, ese atributo, con su llave primaria correspondiente,
Y para no perder la relación entre esta tabla estudiante y carrera, lo que yo hago es relacionarlas, ¿no? Entonces aquí, en estudiante, ya vamos a pasar su llave primaria de esta tablita de código de carrera. Entonces, vamos a carrera. Un ratingo, inicio y ya. Va, esta acá. Entonces aquí ya no va a ser carrera de estudiante, sino que va a ser código de carrera. Es texto corto y nos vamos a guardar. Y ahora sí tenemos que modificar la información. Aquí, en vez de escribir a cada rato texto, ya le vamos a asignar un control mejor. Vamos a crear identificadores, ¿no? El 109-1 que creamos, 105-5 y 109-1. Y una vez que lo guarde, miren, yo me voy a crear la relación, voy a cerrar estas tablas. Aquí está código carrera con código carrera. Marcamos las 3 casillas y ya. Ahora, miren. Esta tablita acá. Un ratingo. Vamos a seleccionar. Ya, ahora sí, miren. Voy a hacerlo un poco ordenado, esto. Ahí. Ya. Y miren, yo me voy a ir a carrera y en carrera ya puedo ver el listado de los estudiantes, ¿no?, que existen por carrera. En contaduría solo existe uno, puedo ver qué materias tiene inscrita en la gestión actual. Ahora en información y control de gestión existen 2 estudiantes y qué materias tiene inscrita. Y el detalle es lo siguiente, ¿no? Como vieron hace rato, yo tenía la información dentro de estudiante, a cada rato las carreras, ¿no ve? Pero no podía generar un reporte de qué estudiantes están en control y qué estudiantes están en contaduría. Y al aplicar la tercera forma normal, ya creé una tabla propia para que me identifique eso, ¿no? Qué estudiantes pertenecen a contaduría y qué estudiantes pertenecen a control de gestión. Ya, eso es la utilidad de la tercera forma normal también. Ya, no sé si se entiende, chicos, o queda alguna duda. ¿Chicos? En la tabla estudiante tuviste que cambiarlo manualmente el código de carrera. El código, claro, correctamente, porque... Si ya tengo todo llenado, digamos, de Ajá. vida, tengo que cambiarlo todo. Claro, por eso les digo, antes de crear su base de datos, ustedes tienen que analizar si está normalizado. Por eso las consultas SQL no se pueden aplicar sin que su base de datos esté normalizada, porque crearía ese problema, digamos, de volver a corregir todo. Entonces, eso sería. Como se habrán dado cuenta, chicos, con las formas normales es un poquito como crear la ciencia, por así decir, porque cuando ustedes hagan su base de datos ya lo van a tener definidos qué atributos, digamos, no van a estar cometiendo ese error. Pero ¿dónde está el error tradicional que siempre pasa en cada semestre? Yo me he dado cuenta que cuando crean atributos que no son clave primaria, ahí es donde ustedes tienen el problema de la tercera forma normal. Crean un atributo que se repita cada rato. En este caso, como les dije, ¿no? Puede ser que tengan una base de datos de la venta de su negocio y ahí a cada rato puede ser que se repita jabón, 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 jabón. Entonces ahí es donde está el problema y tendrían que aplicar la tercera forma normal. Pero más bien el ingeniero peinado no se fija en eso. No se fija mucho en eso. A menos que ustedes se lo comenten, ¿no? Ahí va a decir, qué bien, así va a decir. Apliqué la tercera forma normal, ingeniero. Ah, está bien, está bien. Va a ver que domina, digamos. Claro, eso es... Más en el proyecto te pide el SQL. Claro, el SQL, que estén bien normalizadas tus tablas y que tus consultas sean coherentes, ¿no? Eso sería. Pero, como han visto, hemos creado o hemos aplicado las formas normales y hemos creado una base de datos, ¿no? Pero es como les digo, es como crear la ciencia de nuevo. Es decir, que ya existe algo, ¿para qué volver a hacerlo, digamos? Pero tengan cuidado con la tercera forma normal, ¿ya? Ahí es donde tienen que tener... Claro. Ya. En la parte de, creo que de arriba, ¿por qué en la parte de PPA, digamos, es como ya de primaria? Porque digamos hay nota de 80, 50 y se puede repetir en lo que dice de estatus de estudiante. PPA, ahí. En un caso, donde dice 40, digamos. Ajá. ¿Por qué, digamos, ya primaria se puede repetir, digamos, 40, digamos, por ejemplo, yo, otro estudiante? Ya, aquí... Digamos, donde dice 40, digamos. Ya. Ponerle 50, igual sigue siendo 13. Ah, ya, sí.
En este caso, miren, dense cuenta de lo siguiente. ¿Por qué se puede repetir el nombre? Por lo siguiente. ¿Cuál es la llave primaria en este caso? ¿Cuál es la llave primaria en esta tabla? Es PPA, ¿no? PPA, entonces en PPA no se puede repetir. Aquí si yo, digamos, intento colocar 40, no me va a dejar, me va a saltar un error. Pero sí se puede repetir aquí en la tabla, en el atributo de acá, mejor dicho. Ahora, sería muy diferente si estas dos fueran llaves primarias, digamos. Si ya estas dos fueran llaves primarias, aquí no me va a dejar introducir este de acá nuevamente. O estos dos de acá. Ya, lo que entendí la consulta, la primera, ¿en el origen? Ahí está acá. Ajá, ahí. Ah, ya. A esa, crearla a uno donde diga, ya, el de Juan, que no sé si cuenta que sea 40. Este de acá. Ajá. Ya. La 2 sigue siendo pésima. ¿Qué hago en ese caso si se repite y Ya, claro, si se repite, ¿no? En este caso, primeramente yo tengo que analizar cuál es la llave primaria, es código del estudiante. Aquí no se puede repetir la información. Esta acá, como no es llave primaria, sí se puede repetir. Sí se puede, entonces en las dos se puede repetir. Las dependencias transitivas, ojo, no se aplican sobre una llave primaria. Se puede aplicar sobre un atributo que no es llave primaria, con un atributo que no es llave primaria, o se puede aplicar también en ese caso un atributo no llave primaria con uno llave primaria. Por eso es lo malo de la dependencia transitiva. Mira, en la teoría, ¿no? Esto de acá lo saqué de un libro. Una dependencia transitiva es una dependencia funcional de X a Z, donde X es la clave primaria de la tabla y Z no es inmediatamente dependiente de X. Pero si depende de un atributo Y de la tabla, es como un trabalengua, ¿no? Es toda una chorizada. Pero como les digo, para saber eso es cuando se repite a cada rato la información. con qué haría en ese caso si dice 240? ¿Qué le añadiría? No, es como el caso de control de gestión y de contaduría pública. Aquí van a ver varias veces 105-5, 109-1, se van a repetir acá. Tendría que crear el rango, o sea, como al decir, Claro, un rango. Ajá. estudiantes, todos los que tengan 80 van a ser excelentes. Claro, o si querés lo podés hacer así, mira, 80-90, de 80 a 90 son excelentes. No pasa nada. Eso no afecta en nada. Y tengan en cuenta que este es un ejemplo que yo me inventé, no es correcto. No es correcto ese ejemplo. Este de acá, el de abajo, sí ya es correcto. Eso sería. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda para que pasemos al proyecto antes de que sean las 11:30? Existen 5 o 7 formas normales. Existe la de Boyce Scott, existe la cuarta forma y la quinta forma, si no me equivoco. Pero con que tu base de datos cumpla hasta la tercera forma normal, ya está normalizada. Ya no es necesario que apliquen todas. Porque hay una que se aplica para los atributos que son multivaluados. La de Boyce Scott no me acuerdo para qué era. Pero las 3 formas normales nomás aprendan. Eso es lo que pide el ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces un ratingo voy a dejar de grabar para subirlo.